El hombre, en su condición caída, rehúsa admitir su pecaminosidad. Dice, Dios me hizo así, argumenta y se jacta para reducir cualquier culpabilidad personal. Si no soy el responsable de mi condición, no tengo por qué introducir cambios. Dios tiene que aceptarme como soy, y la adoración que doy, si es sincera, Dios la debe aceptar. Pero aquel que nos creó para adorarlo, también ha decretado cómo debemos hacerlo. Dios solo acepta la adoración cuando está dirigida por el Espíritu Santo. En la clase de hoy estaremos hablando de esto y mucho más. No sé si usted ha visto estas películas, algunas películas que tratan temas donde salen tribus, ya sea estas tribus que están en lugares apartados o incluso tribus que ya han adoptado la cultura, están más culturizadas, hablando del mundo ya globalizado, ¿no? Algunas culturas se han metido en la cultura de las tribus que a tal punto que yo la vez pasada estaba viendo un documental y hay tribus en África que todavía no se visten tan modernamente, pero ya usan celulares y cosas por el estilo, ¿no? O sea, es impresionante. Sin embargo, también hay otras culturas que demoran otras tribus, perdón, que demoran en aceptar estos elementos culturales, por decirlo así, extranjeros. ¿Por qué toco esto? Porque quiero iniciar trayendo a su mente en estas películas cuando uno ve siempre hay un tema, usted me dirá si no, pero siempre hay un tema recurrente y es que cada vez que hay una tribu y agarran a los extranjeros, lo quieren ofrecer a los dioses. Siempre está involucrado un dios de la tribu, un culto, un, un, un ritual, siempre hay involucrado estos elementos, ya sea en una dosis más grande, una dosis más pequeña, pero usted va a encontrar estos elementos de la adoración, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con lo que vamos a iniciar, es que la gente, por lo general, dice que los hombres no quieren adorar a Dios. Usted ha escuchado a la gente en las iglesias predicando, en los púlpitos, diciendo, el mundo no quiere adorar a Dios. El hombre se rehúsa a adorar a Dios. No sé si ha escuchado eso, solamente yo he escuchado eso. A veces yo pienso que yo me invento esta historia en mi cabeza, pero creo, me parece que sí he escuchado estas cosas y no sé si usted también lo ha escuchado, pues. Pero siempre está esto como que en los púlpitos se dice, en el evangelismo, en las calles, usted escucha estas cosas, donde siempre se menciona que el mundo, el hombre, no quiere saber de Dios, ni quiere adorar a Dios. Eh, y eso realmente es mentira. ¿Por qué? Porque de estas tribus que usted puede observar, de esas tribus usted puede ver que siempre hay un Dios en el que se cree, siempre hay un ritual que se hace, siempre hay elementos de adoración y de religión. Lo que pasa es que están equivocados. Lo que pasa es que es adoración falsa. Lo que pasa es que no tienen la verdadera religión, obviamente, tampoco tienen la verdadera adoración. Pero decir que el hombre no quiere adorar a Dios, siento que tiene un problema. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en las clases pasadas, el hombre caído entró fue en una amnesia espiritual. O sea, entonces no es que el hombre no quiera adorar a Dios, es que el hombre se le olvidó en la caída, el hombre perdió como dijimos ya, perdió su norte y el hombre entonces ha entrado en este coma espiritual donde no sabe primero para qué ha sido creado, cuál es el propósito de su existencia, por qué está aquí, cuál es la razón de vivir, no lo sabe. Entonces vive en esta amnesia o en este coma espiritual, algunos en amnesia porque todavía
caminan, por decirlo así, espiritualmente tratan, hay unos que están en un coma porque no se mueven para ningún lado, pero lo cierto es que se ha probado y los investigadores de la religión, porque también sabemos que la religión se estudia como un fenómeno cultural y los que estudian esto han concluido con que todas las tribus del mundo, las que han investigado, todas están siempre adorando a un dios o inclusive a dioses. Y bueno, si hay algo, como dije, que es cierto, es que todo hombre, toda la humanidad quiere adorar a Dios, busca adorar a Dios. El problema es esa lucha entonces que se da en si adoran de manera correcta o no. Y ese es entonces el tema de hoy, va a ser enfocado más o menos por allí. Entonces, el hombre en su estado caído tiene dentro de él algo que intenta responderle a Dios. Tiene algo que intenta responderle a Dios, aunque no lo logra. Lo que pasa es que acuérdense que el pecado nos mató espiritualmente. Ahora, ¿cómo responde un muerto? A ver, ¿cómo responde un muerto? En este caso, espiritualmente. Imagínense. Ese es un problema. Entonces dice la Biblia que nosotros estábamos, los que nosotros ya no estamos muertos espiritualmente, pero sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, al momento que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos entonces adorar correctamente, porque no podemos responderle a Dios. Entonces, como no podemos responderle a Dios, la adoración no se logra dar, porque se acuerdan en el curso, bueno, los que vieron el curso anterior, se acuerdan que la adoración es una respuesta, ya es una respuesta a quién es Dios, a lo que Él es, a lo que ha sido y lo que será y lo que Él ha hecho y lo que hará y lo que hace. O sea, en todas las formas temporales que podamos nosotros pensar. Entonces, el problema no es que el hombre no quiere adorar a Dios. El problema es que el hombre no lo logra. Ese es el problema. El hombre no lo logra. Si la humanidad no hubiera caído, entonces la adoración hubiese sido natural, hubiese sido como pasaba en el huerto. El hombre hablaba con Dios, cultivaba la tierra, nombraba a los animales y estaba en esa comunión con Dios. El Señor venía, dice, como dice en el frescor del día, y hablaba con Adán y con Eva, compartía con ellos, porque la adoración es eso, compartir con Dios allí. Y es lo que vamos a hacer nosotros en la adoración en el cielo, ya en esta nueva Jerusalén. Entonces el problema no es, repito, una vez más para que quede claro, que los hombres no buscan adorar a Dios, porque sí lo hacen. El problema es que no pueden hacerlo, están incapacitados. Entonces, continuamos. Y esto es importante, esta frase es muy importante que nosotros la veamos, porque nosotros tenemos que entender que el hombre va a buscar de muchas maneras llegar a Dios, va a buscar de muchas maneras adorar a Dios, pero no lo va a lograr. Entonces miren esta frase que a nosotros nos pone a pensar hasta dentro del ámbito cristiano, en nuestras iglesias y en nuestra vida entera. Dice, no podemos adorar a Dios como queramos, ¿ya? No podemos adorar a Dios como queramos. Eh, Nuestra adoración debe adaptarse siempre a la voluntad divina. O sea, esto es a lo que Dios quiere, o a la forma que Dios ha decretado que se le adore. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Y ese es un problema, hermano. Un problema, hermano, hoy. Es un problema terrible, terrible. Entonces, dice, Dios no acepta cualquier tipo de adoración. La acepta solamente cuando es pura, cuando fluye de un corazón sometido a la influencia del Espíritu Santo. Ahí es donde se da la adoración genuina, la que Dios recibe. Ya, y dice, solo puede aceptar este tipo de adoración, la que es compatible con su naturaleza sagrada. O sea, el Dios que adoramos ha decretado, ha
estipulado las formas en que nosotros debemos adorar. No es como queramos. Siempre me causa a mí impacto esta entrevista a un pastor que le preguntaron sobre por qué en la iglesia de ellos ponían unas telas. Usted sabe todo esto que hacen con telas y las personas van subiendo como por unas mantas, así que cuelgan. Y entonces todo el mundo impactado y en una entrevista le preguntan al pastor que, ¿y eso? Dice, no, nosotros estamos llevando una adoración a otro nivel. Imagínense. Entonces nosotros estamos llevando la adoración a otro nivel. Espérate, pero ¿quieres llevar la adoración a otro nivel de una forma banal? Una forma que realmente no, ni siquiera lo ha estipulado Dios de esa forma. Y segundo, eso es un espectáculo, un show para distraer el ojo de la persona, para que las personas que van se distraigan es viendo esos malabares y toda esta cosa y quiten su mirada de Dios, de Cristo, de que el culto sea cristocéntrico, teocéntrico. Ya la gente no canta porque estás viendo a las muchachas y a los muchachos que están subiendo las telas y se perdió el foco. Pero eso que hace la mayoría de la gente, le aplaude y dice, wow, es que eso es la adoración que está innovándose, porque ya no podemos adorar como se adoraba antes, porque hay que renovarse, porque la tecnología avanza, la juventud tiene otras ideas, la juventud tú le llegas de otra manera. Y también hemos escuchado muchas veces en las iglesias que, hombre, tenemos que hacer música que atraiga jóvenes, tenemos que tocar música que sea llamativa para la gente, tenemos que hacer algo para llamar la atención de la gente. Y ahí entonces nos viene la reprensión de Paul Washer cuando dice que si el evangelio no es suficiente para atraer a las personas, aunque otras cosas la traigan, las mandará igual al infierno. Ya, porque eso no tiene poder contra el apetito de la carne. O sea, entonces realmente es una adoración carnal, más no la adoración que es empoderada por el Espíritu Santo, que es bajo la influencia del Espíritu Santo. Y eso es importante. Lo voy a leer una vez más. No podemos adorar a Dios como queramos. Nuestra adoración debe adaptarse siempre a la voluntad divina. Dios no acepta cualquier tipo de adoración. La acepta solamente cuando es pura, cuando fluye de un corazón sometido a la influencia del Espíritu Santo. Solo puede aceptar este tipo de adoración que es compatible con su naturaleza sagrada. Bueno, continuamos. Como dije, esta adoración que el hombre inventa sin consultar a Dios, sin consultar con el carácter de Dios, sin entender a Dios, sin entender lo que Dios quiere. Eh, Bien lo llama Pablo en Colosenses heterotrisquía, que se puede traducir como adoración arbitraria. Esta adoración arbitraria es un engaño que destruye la vida de muchas personas en todos los tiempos. Muchas personas se pierden, muchas personas no escuchan el evangelio de verdad y muchas personas no adoran a Dios aunque vayan a la iglesia décadas. No digo siglos porque no creo que, bueno, a menos una persona que llegue a 110 años por allá, ya puede decir que estuvo un siglo y algo si nació en el cristianismo. Pero realmente mucha gente va por décadas a la iglesia sin adorar correctamente. Y lastimosamente la culpa es muchas veces, por no decir casi siempre, de los líderes, ya sean pastores, los líderes de adoración. Y esa es una de las trampas favoritas del diablo. Esa es una de las trampas favoritas del diablo. Él sugiere que uno puede adorar a Dios como uno le apetezca y que dependiendo de nuestro capricho, nuestros gustos o de nuestros sentimientos o de nuestras motivaciones, siempre y cuando seamos sinceros, Dios recibe eso. ¿Usted ha escuchado eso en la iglesia alguna vez? Recuérdelo allí, piense en eso. Y esto no solamente va en el aspecto, porque acuérdense, la adoración a Dios se debe dar con toda la excelencia que Él nos permite lograr
con todos los dones que nos ha dado, con todas las bendiciones que nos ha dado, con todos esos regalos de talentos, esa gama de talentos que el Señor reparte a sus hijos. Ya, me gusta siempre ese pasaje de Efesios donde dice la multiforme sabiduría de Dios se refleja en la iglesia, porque eso habla de eso, y multiforme, esa palabra que aparece allí, es como si tuvieras una paleta cromática de colores, ¿no? Tienes tantas opciones, pero todo eso debe usarse en la medida que Dios ha diseñado que se le adore. Entonces, esto va desde hermanitos que dicen, bueno, yo canto mal, pero va para la gloria de Dios. Ahí está la trampa del diablo. Mientras seamos sinceros, todo está bien, dice. Y adoro a Dios como me da la gana. Pero también está no solamente el caso del hermanito que canta mal y dice, bueno, yo adoro a Dios y allá va, pues para la gloria y honra, pues el Señor recibe mi canto y dirige, hermano, mi corazón. Entonces, horrible. Pero también está el otro, que vamos a hablar, por ejemplo, del aspecto musical. Sabemos ya que la adoración no se refiere únicamente a lo musical. Si vimos en el curso anterior que la adoración también era vivir, era servir, vivir, responder. Vimos todas estas cosas en el curso anterior, que pronto estará entonces ya, primero Dios, grabado y los que no estuvieron podrán consultar en YouTube. Entonces, pero no tengo otro caso. Este es fácil de jugar. Este es fácil de jugar porque al músico bueno le molesta eso de que la persona cante horrible y diga, para la gloria de Dios, yo era uno de esos, pero estaban aceptando otros músicos y yo mismo estaba ofrendando muchas veces una adoración falsa, porque entonces nos vamos al otro extremo. El músico toca bonito, pero vive como le da la gana. Y es lo mismo. Es lo mismo. No puedo adorar a Dios de la manera que me da la gana. Yo no puedo decir, Dios se deleita de que yo toco muy bien la guitarra, pero mi corazón es un corazón de impío. No podemos hacer eso de esa forma. Y esto aquí podemos hablar de tanto del que, desde la hermana que llega en falda larga y es la hermana que recoge las ofrendas, porque todo esto es adoración. Hermano, ya yo se lo he dicho, desde que usted entra. Por eso el salmista decía, entra por sus puertas con acción de gracia. Oh, eso es tremendo. Porque la adoración desde que usted entra, hermano, y hablo de la adoración congregacional, no digo que usted nada más adora los domingos, ya eso lo hemos hablado, estamos claros en eso, sino que desde que usted entra al lugar de reunión, usted ya tiene que estar conectado con la adoración congregacional, ¿ya? Pero mucha gente dice, bueno, no, la hermanita o el hermanito, bueno, pues una hermanita que usa el faldón largo, recoge la ofrenda, pero mira, ella se viste bonito para el día del culto, por los demás días anda como una impía por allí. Es lo mismo, no podemos adorar a Dios porque esa trampa que usa el enemigo es muy efectiva, es muy efectiva. No, no te preocupes, después que sea tu adoración sea sincera, en el sentido que tú tengas una expresión piadosa y una buena intención, no importa si no conoces Biblia, no importa si no sabes ni si estás adorando a un Dios trino o un Dios unicitario, no, eso tal vez tengas en tu mente un Dios unicitario y no trino y estás rindiendo adoración. Eso es un serio problema. Entonces es una trampa que el diablo usa y le funciona, y le funciona. Por eso estos cursos son importantes, para que nosotros entendamos cómo es que Dios quiere que se le adore. Ahí usted puede meter en ese punto muchos ejemplos, ¿no? Me tardaría toda la clase de hoy hablando de ese punto, pero no quiero hablar de ese punto toda la clase porque creo que ya se entiende. Y esto que voy a decir es importantísimo. Es posible, escuchen, esto no es imposible, es posible tener elementos de adoración como la alabanza, la humillación, la entrega y, sin embargo, una persona puede no ser redimida. ¿Ya? Podemos tener elementos de adoración, pero el que adora ser un impío. Eso puede pasar. Eso no es algo descabellado, hermano. No crean que eso dice, ay, eso puede pasar. Eso es algo que pasa. De hecho, no es que puede pasar. No solamente es posible, hermano, eso está pasando. Usted ve gente que alaba,
pero cuando llega a su casa, está mandando al vecino por un tubo. En la iglesia se gozó, saltó, danzó, celebró, la, y echó a la mar, pam, pam, quien nos perseguí, pam, pam. Cuando llegó a la casa, en vez de póngale allí un poco de censura a todo lo que empieza a decir. ¿Me explico? Porque esa persona no es un adorador. Pudo saltar en el culto, pudo gritar, pudo hacer lo que sea. Y noten que entre los elementos de la adoración que aquí Tozer dice que puede ser posible que estén y no haya adoración verdadera, es la humillación. Un bocotón de gente llorando, llorones en la iglesia. Y ojo, ustedes saben que, hermano, yo soy un llorón de primera. Porque a mí, yo cuando estoy cantando un canto y yo veo la letra poderosa de ese canto, yo puedo cantar como uno que va este domingo, que es, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Yo no sé, hermano, si eso a usted le da igual, pero a mí eso me sacan las lágrimas porque siento mi perdición, mi carne, como apesta, pero a pesar de eso su gracia es mayor. ¡Wow! O sea, si mis faltas son muchas y su gracia es mayor porque es infinita. Dice Efesios 1 que son las riquezas de la gloria de su gracia. Eso es impresionante. Por eso, al ser infinita su gracia, mis faltas son cubiertas, son borradas. Entonces yo no puedo quedarme sin reaccionar ante ese canto. O sea, que el problema no es llorar, el problema no es, porque también ahí entran otros, ¿no? Que si lloras, ay, eres pentecostal. Entonces se ponen pautas de que el reformado solo admite 2 lágrimas por culto. Y nos vamos a otro problema. Recuerden, en espíritu y en verdad. Entonces, el problema no es llorar, el problema no es humillación, el problema no es tirarte de rodillas y gemir ahí. El problema es que si tú te levantas de allí y sigues sin hablarle al vecino, sin hablarle a tu tío, maldiciendo al otro, enojado con el otro, al hermano de tu iglesia no le hablas hace 2 años, sigue chateando cosas que no debes estar chateando, y así puedo ir, baja después que sales del culto, vas y almuerza y te dan un vuelto de más y te haces al loco y te lo quedas. Y dice, no, allá el restaurante fue el que me dio el vuelto mal, eso no es mi problema. No sé si me entienden, o sea, yo puedo humillarme y llorar todo eso y puede ser adoración, pero puede que no lo sea. Lo que va a determinar si esos elementos de adoración realmente reflejan adoración genuina es si hay una vida de adoración continua. Y si estoy adorando como Dios quiere que se le adore. Si no, es por gusto, es por gusto. Ok, continuamos. Dice aquí, es totalmente posible tener una experiencia religiosa sin Dios e incluso rechazando al Dios de la Biblia. Oh, esto está fuerte, hermano. Está fuerte. Es totalmente posible tener una experiencia religiosa como cantaba Enrique Iglesias. Es una experiencia religiosa. Usted vio ya, ahí tiene el mayor ejemplo de que es posible tener una experiencia religiosa sin Dios. Porque Enrique Iglesias no tiene a Dios, pero tuvo una experiencia religiosa. Ya, creo que tiré la cédula. Ustedes saben cuál es esa canción, al menos, ¿verdad? Sí, sí. Si no, busco la guitarra y se las canto, pues aquí. Es una experiencia religiosa. No, ya no, porque no quiero que se distraigan y queden después aquí aplaudiendo. Así que es posible tener una experiencia religiosa sin Dios. Y dice aquí, e incluso rechazando al Dios de la Biblia. Y aquí podemos, Dios mío, tanta cosa. Lo que pasa es que la iglesia está en una crisis. ¿Ya? Incluso hay adoración en iglesias que rechazan al Dios de la Biblia. Y yo les voy a dar un ejemplo aquí que está haciéndose cada vez más común en las iglesias. Hay gente que está celebrando Sukkot, Pesach,
Shavuot, fiestas que en el tiempo de Israel apuntaban al Mesías. Ojo, rechazando al Dios de la Biblia. Ellos creen que lo están haciendo según el Dios de la Biblia, pero lo están rechazando realmente porque esas fiestas apuntaban a Cristo. Entonces, al estar celebrando esa fiesta, están rechazando al Dios de la Biblia porque han rechazado a Cristo. Porque no podemos estar celebrando una fiesta que apuntaba a Cristo cuando ya Cristo vino. En Colosenses nosotros vimos, todo eso era sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Entonces, hay un problema, gente, que se queda en eso, se queda en eso, e inclusive cantan cantos donde esperan al Mesías. Y entonces, ¿qué pasó? Ese es por poner un ejemplo, pero hay otros ejemplos también. Vemos donde, y bueno, hoy con este movimiento LGTBHIJK, no sé ni qué montón de siglas, donde hay un montón de homosexuales cantando y dirigiendo las alabanzas y esto, y dice, no, pero él lo está haciendo con honestidad y con sinceridad y Dios lo ama, y él puede levantar su canto y adorar a Dios, pero espérate, es que el Dios de la Biblia rechaza esas prácticas que ese cantante hace. No sé si me entienden. Entonces, están rechazando al Dios de la Biblia al mismo tiempo que supuestamente le adoran. Y así podemos nombrar un ejemplo, porque uno y otro ejemplo, porque hay muchas formas en que esto se da. Pero hermano, de que esto se está dando en la iglesia, se está dando. Es posible tener una experiencia de adoración, pero no de acuerdo con la voluntad divina y, por tanto, inaceptable para Dios, porque Él aborrece la idolatría. Y este punto es muy importante, porque cada vez que no adoramos al Dios de la Biblia, cada vez que no adoramos al Dios de la Biblia, estamos cayendo en idolatría. Ya he dicho muchas veces que tenemos pastores criticando a los católicos por las imágenes, por los santos, por todas estas cosas, pero son más idólatras que muchos católicos que están orándole y adorando estas estatuas y estas figuras y estas imágenes y todas estas cosas, y son más idólatras que ellos. Porque, ojo, el problema es cuando el hombre siempre trata en su condición caída de poner el pecado en un objeto. Escuche esto, trata de poner el pecado en un objeto, ¿ya? Por eso es que los legalistas el pecado lo ponen en falda corta, en cabello sin pintar, sin cortar, en no usar maquillaje, porque ponen el pecado en los objetos. Pero hay hermanas con faldas largas que tienen el corazón más corrupto, más impío que una mujer que anda con falda corta. Porque el legalismo, al poner el pecado en el objeto, deja el corazón cochino, sucio. ¿Me entienden? Sin embargo, como dijo Juan Calvino, el problema no es lo exterior, sino lo interior. Y dijo Juan Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Noten que Calvino, digo, y lo cito no como palabra inspirada, pero dijo una gran verdad que está respaldada por todos el Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo Testamento. Solo que lo sintetizó en una frase tremenda, tremenda, que confronta. Y él no dijo que el corazón de vez en cuando se tira un ídolo. Él no dijo el corazón por ahí de vez en cuando te engaña y saca un ídolo. No, es una fábrica. A ver, ¿usted sabe cómo funciona la fábrica? La vez pasada había una fábrica de quesos que sacaban no sé cuántos quesos al día. Creo que eran 20,000 quesos al día para poder hacer al menos no sé cuánto, para tener una ganancia de no sé cuántos millones al año. O sea, eso es una fábrica. Va sacando, va sacando. Bueno, si Calvino lo dijo antes, porque Calvino dijo esto antes de la industrialización, imagínense, y ya Calvino decía que era una fábrica de ídolos, el corazón del hombre. Imagínense que Calvino hubiera conocido la industrialización, ya, este periodo que empezó en Inglaterra hace 2 siglos, ¿eh? En 1800.
donde se descubrió todo esto de las máquinas a vapor y todo el uso del carbón y todas estas cosas. Entonces, ahí fue donde se disparó la fábrica a estos niveles, como dice, disculpe la palabra, ahí la usan a veces estratosféricos. O sea, imagínense la mentalidad que Calvino se hubiera asustado, porque eso es Antes era, el trabajo artesanal era más lento, pero créanme que así como la industrialización trajo todo este mover, así mismo el corazón impío del hombre cada día fabrica más ídolos. Y eso es una gran verdad, aunque triste. Entonces, cada vez que usted alaba a Dios de una manera no bíblica, usted adora a otro Dios, porque ese de la Biblia dijo que no se adoraba así. Entonces usted lo adoró a otro Dios. ¿Ya? Si, por ejemplo, si usted dice, bueno, en verdad, yo dije 4 mentiras hoy, pero eso no importa. Entonces usted está adorando a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Si usted, repito, tiene el líder de alabanza, es un hombre homosexual, usted lo puede querer, yo lo puedo abrazar, amar y no lo voy a rechazar. Pero lastimosamente él está haciendo un idólatra porque el Dios que él adora cree que lo acepta así y lo ama así, en ese estado pecaminoso y practicando ese pecado. ¿Ya? Así es, puedo tener una persona, una mujer, porque no solamente a veces, por tanto mencionar este tema, la gente cree que nada más es el único pecado, pero también puedes tener una persona que tiene, una mujer que tiene un amante y dirige las alabanzas. No, pero es que tuviera que, yo, en verdad, yo tengo ese amante, pero es que mi esposo me maltrata y Dios sabe que yo, en verdad, mi esposo me maltrata y bueno, pues yo necesito amor, pero yo canto y yo me entrego al Señor y yo lloro y mi corazón lo abro y Él recibe mi alabanza. Eres una idólatra. Y así hay montones de cosas que el hombre hace y que son idolatría. ¿Por qué? Porque no es, o sea, repito, y quiero que esto quede muy claro, y no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. De hecho, usted se va a Efesios, también allí va a comparar un poco de cosas y que va a poner de un lado lo que es alabanza y adoración y del otro lado lo que es idolatría. Y va a decir que la avaricia es idolatría. De hecho, y me gusta lo que dice Timothy Keller, porque Timothy Keller dice que todo pecado es idolatría. ¿Me entiende? O sea, si usted decidió acostarse con una mujer que no es su esposa, usted está siendo un idólatra. ¿Por qué? Porque su Dios en ese momento es su deseo carnal, su lascivia, su lujuria. Ese es su Dios. A ese sirvió y no sirvió a Dios, no adoró a Dios. Obviamente esto lo entendemos cuando entendemos que adoración es vivir, es servir, es responder. Y vemos la adoración en la vida entera, no solamente en un periodo de canto de media hora en la iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. La idolatría es simplemente la adoración dirigida a cualquier cosa o persona que no sea Dios. Y constituye, escuche esto, el más grado alto de blasfemia. Ya el grado más alto de blasfemia. Así mismo es. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el hombre en su estado busca adorar a Dios, pero si no le conoce, va a adorar cualquier cosa y va a creer que lo va a hacer para Dios y va a creer que está haciendo adoración verdadera cuando realmente es adoración arbitraria, adoración idolátrica y eso no va a resultar en nada bueno. Aquel que nos creó para adorarlo también ha decretado cómo debemos hacerlo. No podemos adorar a Dios como queramos. Según, ven, esta frase de nuevo aparece, no podemos adorar a Dios como queramos. Eso está haciendo un énfasis. No puedo adorar a Dios como quiero. No puedo adorar a Dios como me da la gana. ¿Ya? Según nuestra voluntad o según nuestro estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, esta frase es muy parecida a la anterior, solo que va añadiendo algunos elementos. Ya tenemos lo mismo, Dios no acepta cualquier tipo de oración, solo acepta la oración cuando es pura y está dirigida por el Espíritu Santo. Ya, aquí había unos elementos que no estaban en la frase anterior, pero es parecida porque es como un desarrollo de Tozer de la misma frase que va añadiendo algunos elementos. Solo la persona renovada puede adorar a Dios de una forma digna,
o aceptable para Él. Solo la persona renovada. O sea, solo la persona que el Espíritu Santo ha cambiado el corazón de piedra y lo ha hecho de carne. Solo esa persona puede adorar de manera aceptable. Eso es muy, muy importante que nosotros lo sepamos. Por eso es que, ¿cómo yo entiendo esto? ¿O por qué decimos esto? Bien, imagínense esto. El hombre cayó, entró en una amnesia espiritual, olvidó su propósito, olvidó la esencia, su esencia. Entonces empieza a caminar. Vamos a usar esta metáfora como vivir. Empieza el caminar, ¿no? Como se usa en el caminar de la vida, o sea, en el vivir. Empieza a buscar su propósito. Ya estudiamos la semana pasada cuatro, cuatro cosas en que el hombre equivocadamente pone su mirada como su propósito, como su fin, como su bien superior. Entonces el hombre empieza a caminar y se equivoca porque aquí no es, acá tampoco, por acá tampoco, y es allí donde interviene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces abre los ojos, quitando esa amnesia espiritual que el hombre tiene y el hombre puede ver la gloria de Dios. ¿Ya? El hombre puede ver, entonces puede entender, wow, ya sé para qué fui creado, ya entendí, yo fui creado para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para darle honra a Dios. Y eso, entonces, es muy importante porque a medida que yo entiendo eso, yo puedo primero, entonces sí, elevar una adoración digna. Pero note esto, solamente la persona renovada. Si la persona no es renovada, si la persona no es regenerada por el Espíritu Santo, seguirá buscando, hermano, siempre seguirá buscando dónde adorar a Dios e irá equivocándose una y otra vez. Gloria sea a Dios, hermano, que usted que está aquí, el Espíritu Santo ha renovado su corazón, ha quitado la venda, lo ha despertado de ese coma espiritual. Y entonces ahora usted puede adorar. Ahora, muchos cristianos en las iglesias, entonces, a pesar de que dicen ser regenerados, realmente viven como no regenerados porque su adoración sigue siendo falsa porque se rehúsan a adorar como Dios ha mandado en la Escritura. Y eso puede ser una señal de que no hay regeneración. Repito, esto no quiere decir que podamos juzgar quién es regenerado y quién no. O sea, esto no es el propósito de la clase. Este no es el propósito de la clase. Y que va a ver, bueno, no está adorando de manera correcta, no es regenerado. No se trata de eso. Se trata de que entendamos que si vemos una persona que no está adorando correctamente, y para los nuevos, no estoy diciendo que no esté, no, eso no significa que no está cantando correctamente, me refiero a que no está siendo un creyente genuino, entonces usted puede con mansedumbre ayudarle. Porque también Dios nos ha encomendado esta labor de poder exhortar al hermano, de poder amonestar al hermano. Porque el problema siempre que doy este curso y el anterior, todos los cursos y las charlas de adoración que doy, el problema es que siempre la gente tiende a ver la adoración como un momento musical y no como la vida en que vive el creyente. Entonces, si yo entiendo que yo puedo ayudar a mi hermano a adorar mejor, ¿cómo es? O sea, si mi hermano es mentiroso, yo lo amonesto en eso. Al dejar de mentir, él va a ser mejor adorador. ¿Ya me está entendiendo? Lo que pasa es que si separemos la adoración de la música. Adoración igual vivir del creyente. Adoración, vida que a Dios le agrada. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces yo puedo amonestar a mi hermano para que él sea mejor adorador. Porque solamente una persona regenerada puede adorar a Dios de manera digna. Y tal vez hay unos que han sido regenerados, pero necesitan ayuda. Obviamente sabemos que para eso el Señor dejó los dones en la iglesia. Y hablo de los dones en cuanto, no refiriéndome solamente a lo musical,
sino a los dones que aparecen en Romanos 12, a los dones que aparecen en 1 Corintios 12, a los dones que aparecen en Efesios 4. De estos dones es que hablo también, que el Señor dejó para que su iglesia crezca y cada día la iglesia sea mejor adoradora en el sentido colectivo. Entonces es importante eso. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Y yo creo, déjame ver aquí algo. Sí, yo creo que con esta diapositiva terminamos, pasamos entonces a las preguntas, pero voy a terminar. En el Antiguo Testamento, un sacerdote no podía ofrecer un sacrificio hasta haber sido ungido con aceite. Acuérdense, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y aquí voy a tirarme algo un poco delicado, pero estas iglesias que andan con ungimientos y ungiendo y ungiendo y ungiendo, volvemos a lo que dije hace un rato, se quedaron atrás. Se quedaron atrás, hermano. Eso está ungiendo, o sea, solamente hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento que habla de ungir, y eso que es en Marcos y el otro en Santiago. Y no voy a empezar a explicar esos 2 pasajes que habla de ungir allí, a qué se refieren, pero el problema es que no, o sea, la unción del Antiguo Testamento era un símbolo, era un tipo, apuntaba, era al Espíritu Santo. Pablo, pero entonces no había el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro que sí está. Usted va a encontrarse en varios pasajes donde el Espíritu Santo, cuando tomó a Saúl, en el caso de Bezalel y un montón de casos. Claro que el Espíritu Santo es eterno porque es Dios también. Pero la función del Espíritu Santo después de Cristo cambió. Entonces, desde el tiempo antes de Cristo, el ungimiento en aceite representaba, era esa unción del Espíritu Santo. Bien lo dijo Juan, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Y refiriéndose a quién? A todos los creyentes. Obviamente ahí a los de Asia Menor, ¿no? Primeramente. Pero por extensión a nosotros nos llega también eso. O sea, nosotros tenemos la unción del Santo. La unción del Santo. ¿Y cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Ya no hay que andar ungiendo con aceite nada, hermano. No hay que andar en eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Ese culto de adoración, cuando andan ungiendo, realmente, o sea, eso tenía un símbolo, eso tenía una enseñanza, eso apuntaba a algo, ya, listo. Antiguo Testamento, la unción del aceite, profecía, por decirlo así. O sea, tipología, y Nuevo Testamento, cumplimiento. El Espíritu Santo ya está en la vida de todos los creyentes, lo ha ungido. ¿Ya? Entonces, ahí vemos cómo el sacerdote no podía ofrecer sacrificio si no era ungido. Ahora, si yo entiendo esto en la teología nueva testamentaria, yo entiendo que para yo adorar tengo que ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa? Bueno, para adorar necesito ser nueva criatura. Para adorar necesito ser regenerado. Para adorar necesito ser un creyente. ¿Ya? Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como ya una vez lo dije, todo el mundo puede alabar a Dios, porque la alabanza es un elogio, es una exaltación de los atributos de Dios, de la creación de Dios, de lo que ha hecho Dios, de la gracia común, etc. Pero la adoración es responder. Y yo respondo cuando el Espíritu Santo me permite responder. De lo contrario, no respondo. Entonces, solo el Espíritu Santo puede adorar. Esta frase a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo y quiero que usted le preste mucha atención. Solo el Espíritu Santo, mire cómo Tozer pone esta frase. Me impresiona. Solo el Espíritu Santo puede adorar a Dios de manera aceptable. Y usted dirá, ¿cómo así? Entonces nosotros no podemos, mira. Pero mire, y debe devolverle a Dios su propia gloria reflejada en nosotros. Si no alcanza nuestros corazones, entonces no hay reflejo ni tampoco adoración. ¡Wow! ¡Wow! O sea, aquí no está hablando del Espíritu Santo como en la Trinidad adorando a Dios. Eso es lo que les quiero explicar. Eso es el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos capacita para devolver, ¿me entiendes? Esa gloria.
esa gloria que el hombre desde la caída fue perdiendo poco a poco. Y nosotros le devolvemos esa gloria cuando adoramos correctamente, pero solamente el Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo de aquí, en las palabras de Tozer, es como que refleja esa gloria, es como un espejo que la refleja y la devuelve. Sin ese Espíritu Santo, la adoración no se puede dar. Qué tremendo eso. Yo no sé si usted lo ve. Solo el Espíritu Santo puede adorar a Dios aceptablemente. Y debe devolverle a Dios su propia gloria reflejada en nosotros. Si no alcanza nuestros corazones el Espíritu Santo, si no lo alcanza, entonces no hay reflejo ni tampoco adoración. No se puede adorar. Alabar sin el Espíritu Santo, todo el mundo lo puede hacer. Por eso es que el salmista dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe. Pero no dice, todo lo que respire, adore. ¿Ya? Porque ahí la palabra es halal, no shahá. Así que eso es muy importante. Y bueno, oh, qué grande, amplia y completa es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay adoración. ¿Ya? Cristo hizo posible la adoración. Y es por medio de su Espíritu Santo que somos capacitados para adorar. Cristo hace posible la adoración. ¿Ya? De hecho, acuérdense que en Juan 4 Jesús dice, el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Y él mandó al Hijo a encontrarlos. Y cuando él se va, deja al Espíritu Santo para capacitarnos. Qué tremendo eso. No sé, no sé si usted puede ver eso. Es una cosa tremenda. El propósito, entonces, miren, esto no es que Dios Padre queda fuera de la ecuación, para nada. El propósito primario de Dios Padre es la redención. Acuérdense que la redención, ahí viene, dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ya? Entonces, el propósito primario de Dios es la redención. En la redención es restaurarnos al imperativo, al mandato, a la orden divina o divino, el imperativo divino de la adoración. Solamente es allí cuando el hombre puede adorar. Cuando en la redención es restaurado nuestro corazón, nuestra alma es restaurada y entonces podemos responder a la adoración.